Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión en directo. Yo soy Marcos Sacristán, vuestro fisioterapeuta favorito. Y en el directo de hoy vamos a hablar de la ciática. Os voy a dar 9 ejercicios para aliviar la ciática sin importar cuál sea su origen. Esta va a ser la organización del vídeo. Vamos a hablar de la ciática, cuáles son sus orígenes, ya que existen 3 orígenes principales. Después hablaremos de los mejores ejercicios dependiendo de su origen, aunque realmente puedes hacer todos los ejercicios para aliviar tu dolor si no conoces realmente cuál es su origen. Y por último, la dosificación y una pequeña ronda de preguntas de unos 10 a 20 minutos. Si estás viendo este vídeo una vez que está publicado, te invito a mirar en la línea temporal del vídeo, ya que podrás saltar entre los diferentes capítulos a aquellos que más te interesen. Cuando hablamos de ciática, creemos que siempre tiene que ver con el nervio ciático, pero realmente no es así. Si bien en un 90% de los casos, la ciática está relacionada con este nervio, el 10% se debe a otras patologías, a otros orígenes. Como ciática entendemos a un conjunto de síntomas que se representan mediante dolor, en ocasiones en forma de mordisco, dolor eléctrico o dolor punzante, que discurre desde la nalga hasta por detrás de la rodilla. Dependiendo de hasta dónde llegue, podríamos clasificar el dolor en diferentes orígenes. Vamos a hablar de 3 grandes orígenes: una discopatía, un síndrome de piramidal o una sacroileitis. La discopatía es el 90% de los casos y hace referencia a todo tipo de lesiones discales. Por ejemplo, un abombamiento discal, una hernia discal, una protrusión discal, artrosis discal. Cualquier tipo de discopatía, de problema en el disco intervertebral entraría en esta categoría. Después tenemos el síndrome de piramidal con un 8% y por último la sacroileitis, que está entre el 1 y el 2%. Una discopatía, como ya os he dicho, engloba muchas patologías. Lo que ocurre principalmente es que el contenido de ese disco, en una hernia discal, sale al exterior rompiendo estos anillos fibrosos que contienen el interior del núcleo pulposo ahí fijo, y al romperse ese contenido sale al exterior y puede acabar comprimiendo diferentes raíces nerviosas o incluso la médula espinal que pasa justo posterior, dando una serie de síntomas muy peculiares. El dolor de ciática producido por una discopatía, le podemos llamar una verdadera ciática, ya que está causado por algo, una compresión real del nervio ciático, suele causar un dolor que llega más bien hasta por debajo del gemelo, llegando incluso a los dedos de los pies, provocando también sensaciones como hormigueos, pérdida de sensibilidad o incluso pérdida de fuerza. En ocasiones también las hernias discales que provocan ciática se acompañan de un dolor intenso a nivel lumbar que suele exacerbarse, que suele aumentar cuando tosemos fuertemente o estornudamos. Para saber si la ciática está causada por una hernia discal o por una discopatía discal, más bien tenemos que referirnos al test de la SEG. En el test de la SEG lo que hacemos es tumbar al paciente boca arriba, elevamos su pierna dolorosa hasta el punto en el que empieza a notar dolor. Una vez que llegues a ese punto, tira la punta del pie hacia el paciente para ver si esto provoca un aumento de los síntomas. Lo que pasa aquí es que estiramos ese plexo lumbar, esos nervios, y ponemos en tensión toda esa estructura. Si se trata de una hernia discal o de una discopatía más bien que está causando esta ciática, los síntomas empeorarán y habrá una exacerbación, un aumento del dolor, de la sensibilidad o de cualquier síntoma asociado. También, si elevamos la pierna y le pedimos al paciente que eleve la cabeza, también producirá un estiramiento neural y un aumento de los síntomas. Esta es una de las mejores maneras de saber si la hernia discal es la que está provocando ciática. También tenemos que saber que el nervio ciático, que es este nervio gordo que se encuentra por detrás de la nalga, que tiene prácticamente una circunferencia como la del dedo índice, está conformado de varios niveles. Es decir, podemos tener una hernia a nivel de L4, L5 y tener ciática, y tener una hernia en L5, S1 y también tener ciática. Este nervio ciático está conformado por los nervios, por las raíces de L4 a S3. Cuando hablamos, por ejemplo, de raíz L4, nos referimos al nivel L3, L4. Si nos referimos al nivel S1, es al nivel L5, S1, ¿vale? Tenemos que saber que ese nervio se encuentra siempre entre dos vértebras. Por ejemplo, aquí en este ejemplo podemos tener L4, L5, esta raíz será L5, ¿vale? Eso hay que saberlo, que siempre corresponde con la vértebra inferior. ¿Y por qué es importante esto? Porque si existe una compresión real, también puede haber otros síntomas, como ya he dicho, de adormecimiento, pérdida de sensibilidad,
que se corresponden con estos dermatomas. Estos dermatomas, este esquema, lo que nos muestra es la región donde podemos perder sensibilidad dependiendo de la raíz afectada. Por ejemplo, tenemos S1 a este nivel. Si tenemos una ciática y además tenemos una sintomatología de pérdida de sensibilidad en el territorio S1, que se encuentra a este nivel, como veis aquí, podríamos considerar que se trata de una hernia discal a ese nivel. Sin embargo, si tenemos una pérdida de fuerza más bien en la planta del pie, más bien una pérdida de sensibilidad también, podríamos estar hablando de una hernia a nivel L5. Estos dermatomas pueden ayudarnos también a saber en qué nivel se encuentra la hernia, pero lo mejor siempre para diagnosticarla es obviamente una resonancia magnética. Tenéis que quedaros con esta imagen, que dependiendo del nivel de la hernia puede aparecer una sintomatología diferente a nivel de fuerza y de sensibilidad. Por ejemplo, a nivel de L3, L4 también puede aparecer sintomatología por delante del muslo, una cruralgia que llamamos, pero bueno, sería otro tipo de casos. Muy bien, segundo origen. Hemos hablado de la discopatía, vamos a hablar del síndrome del piramidal, que ocurre únicamente en el 8% de los casos. Este síndrome cada vez está más en entredicho. En su origen se creía que la anatomía del músculo piramidal, que como veis es un músculo que aparece por detrás del sacro y se inserta aquí en el trocánter mayor del fémur, esto es la cadera, el fémur, esto es la zona lumbar y esto es el sacro, se creía que en ciertas personas el músculo piramidal estaba atravesado por el nervio ciático y que su contractura o acortamiento podría causar una compresión del mismo. Se creía, porque poco a poco, según se van descubriendo más investigaciones, se esclarece que, bueno, el origen de este dolor quizás dista un poco de esta idea original. En la mayoría de casos, este síndrome de piramidal está acompañado por un traumatismo. Puede ser un traumatismo antiguo, una caída de nalgas, por ejemplo, desde hace 2 o 3 meses, o en casos, por ejemplo, deportistas, puede haber corredores, ya que ese piramidal sufre bastante estrés cuando realizamos una zancada y apoyamos el pie con el talón. Puede ser también microtraumatismos a causa de una carrera repetida en la que no dejamos suficiente descanso. Así que hay que pensar un poco cuando tenemos un síndrome de piramidal o una ciática si ha existido algún episodio de traumatismo, caída, deporte, práctica excesiva de deporte, más bien que podría estar causándolo. El dolor suele encontrarse a nivel de la nalga, sobre todo, y desciende la mayoría de veces hasta la rodilla, ¿vale? Esto es un indicador que nos ayuda también a saber si se trata de una ciática o de una verdadera ciática, una discopatía, o de una falsa ciática, que sería síndrome piramidal o sacroiliitis. Verdadera ciática es aquella causada por una discopatía real que comprime el nervio ciático, y falsa ciática es un dolor ciático que no tiene nada que ver con el nervio a nivel lumbar. Muy bien, pues el síndrome del piramidal suele llegar hasta el nivel de la rodilla, cuando la ciática verdadera, causada por una discopatía, puede llegar incluso hasta el pie, hasta el tobillo o incluso hasta los dedos de los pies. Además, suele ser muy doloroso la palpación, introducimos los dedos en la nalga y el paciente suele saltar al techo porque el dolor es intenso. Ahora bien, en el caso de la verdadera ciática, no estaríamos en este escenario y sería un dolor que aparece más bien cuando ponemos en tensión ese plexo a través de test como el de la Segre. También podemos tumbar al paciente boca abajo, pedirle que flexione las rodillas y que separe los pies entre sí. Si vemos que uno de los dos lados, sobre todo el lado doloroso, se encuentra más acortado, tiene menos movilidad hacia afuera, menos rotación externa, apoyaría en cierta manera que esa ciática esté producida por un síndrome del piramidal. Dolor importante a la nalga, limitación en rotación externa, dolor que llega únicamente hasta la rodilla, son síntomas que nos hacen sospechar de un síndrome del piramidal y no de una verdadera ciática. Muy bien, cuando os hablaba de esta imagen que cada vez está más en entredicho, os lo comentaba porque existe un estudio en el que se diseccionaron 294 caderas de mujeres que habían tenido, bueno, no habían tenido nada, simplemente querían examinar la anatomía de esa zona de la cadera para ver cuál era la relación entre el piramidal y el nervio ciático. En el 90% de los casos encontraron un nervio ciático que pasaba por debajo del músculo piramidal. Aquí veis músculo piramidal y esto sería el nervio que pasa por debajo. En un 6% encontraron el tipo 2. El nervio se divide en dos fascículos, uno pasa entre medias y el otro pasa por debajo. Y después encontramos en un 1% el nervio se divide en dos fascículos, pasa por encima, por debajo, y solamente en un 0,5%
el tipo 4 que pasa entre medias del músculo piramidal. Así que realmente esta anomalía anatómica en la que el nervio pasa por el medio del músculo es muy poco frecuente y solo aparecería en una de cada 200 personas. Hay otro tipo de anatomía, pero bueno, ya estamos hablando del 0,5% y no tiene una cantidad de personas relevantes. Así que esto es una disección de cadera en 294 personas para ver cómo era la anatomía del nervio ciático respecto al músculo piramidal. Es un estudio que se hizo en Alemania. Por último, de los orígenes que hemos hablado, discopatía, verdadera ciática, síndrome de piramidal y sacroileitis, falsa ciática. Vamos a hablar de la sacroileitis, un dolor que se relaciona con la articulación sacroiliaca, articulación que se compone entre el sacro, que es el final de la columna vertebral como un triángulo, y el ilíaco, que es el hueso principal de la pelvis. La sacroiliitis hace referencia a esa inflamación de la articulación sacroiliaca y suele manifestarse con un dolor más lateral, ¿vale? Que suele ser muy localizado a nivel de la sacroiliaca, no tanto a nivel del glúteo como el síndrome de piramidal, y es un dolor que suele desplazarse hacia afuera, hacia el lateral de la cadera, no tanto hacia abajo como podría ser en el caso del piramidal, o hacia la pierna en el caso de una discopatía o una verdadera ciática. Además, este dolor nunca llega por debajo de la rodilla, suele pararse a mitad del muslo, como mucho hasta el lateral externo, pero jamás va a llegar por debajo de la rodilla. La inflamación de esta articulación no se sabe realmente por qué ocurre, en muchas ocasiones es un proceso también traumático, pero suele ser un proceso de mayor energía. Si bien con el síndrome de piramidal hablábamos de una caída, de una práctica deportiva excesiva, en una sacroiliitis hablamos de caídas de gran altura o hablamos de accidentes de coche. Esos son traumatismos, accidentes que conllevan una gran energía, un gran impacto y que pueden desarrollar este tipo de síntomas. Además, la sacroiliitis es muy sensible a los cambios de posición, en la cama, cuando te sientas, cruzar las piernas, cualquier tipo de movimiento de las piernas y de cambio de posición sobre la pelvis aumentará mucho el dolor. También para la hernia discal, pero menos intenso que en la sacroiliitis. Hay un montón de test para evaluar si el dolor se debe a la sacroiliaca o no, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, que sepáis que hay diferentes test de provocación que nos ayudan a saber si esa sacroiliitis es el origen del dolor ciático. Muy bien, pequeña explicación para explicaros todos los orígenes. Recordad, verdadera ciática causada por una discopatía, falsa ciática, síndrome piramidal y sacroiliitis. Estas son las tres principales causas que pueden originar una ciática. 90% discopatía, 8% síndrome de piramidal, 1,5 a 2 sacroiliitis. Siempre hay un pequeño porcentaje que está destinado a otro tipo de patologías. Muy bien, hemos llegado a los ejercicios. Después de 13 minutos de explicación, voy a daros 3 ejercicios para la hernia discal, 3 ejercicios para la piramidal y 3 ejercicios por si se trata de la articulación sacroiliaca. Así que realmente todo lo que te he dicho puede ser útil para tu información, pero no tiene tanto impacto. ¿Por qué? Porque puedes empezar con los 3 primeros ejercicios, hacer los 3 segundos y por último los 3 terceros y ver cuál de ellos te produce más alivio. Esa será siempre la base, el mejor indicador para saber qué ejercicios son para ti, tus propias sensaciones. Vamos a pasar aquí al lado y empezamos con los 3 ejercicios para la hernia discal, discopatía o verdadera ciática. Muy bien. Imaginemos que el dolor lo tienes a nivel de la pierna derecha. Lo que vamos a hacer es coger una pequeña toalla. Recuerda, 3 ejercicios para la verdadera ciática causada por una discopatía. Cogemos una toallita, la enrollamos un par de veces y vamos a colocarla a nivel lumbar para intentar mantener esa columna neutra durante toda la ejecución del ejercicio. Cuando digo a nivel lumbar es a este nivel, por encima de las nalgas. Puedes doblarlo una vez o si eres una persona más grande, 2 veces para poder cubrir bien el hueco. Desde aquí vamos a estirar la pierna no dolorosa y a coger la pierna dolorosa por detrás de la rodilla.
Vamos a mantenerla ahí durante todo el ejercicio, fija con las manos y desde aquí estirar lo máximo que puedas. Una vez que empieces a notar un poquito de molestia, vamos a llevar la punta del pie hacia ti para aumentar esa tensión en ese nervio. Mantenemos un par de segundos, relaja el pie y relaja la rodilla. Mediante este movimiento ponemos en tensión, deslizamos ese nervio en su vaina e intentamos movilizarlo para disminuir la posible compresión que pueda aparecer a nivel lumbar, a nivel del disco intervertebral. Estiramos, flexionamos punta del pie, un par de segundos y relaja. El ejercicio puede ser un poco molesto, no voy a negártelo. Puedes notar una cierta sensación de tirantez, una cierta corriente eléctrica por detrás de la pierna, pero no deberías preocuparte. Al final del vídeo voy a enseñarte hasta qué punto de dolor deberías tolerar antes de que el ejercicio se vuelva lesivo. Haz de 10 a 12 repeticiones con una pierna y a continuación repite también con la pierna no dolorosa, ya que también puede ayudar a movilizar esa médula espinal en todo su trayecto. El segundo es la patada lateral. Para llevarla a cabo vamos a tumbarnos de lado sobre el lado no doloroso. Esta pierna es la dolorosa. Lo que vamos a hacer es extender la pierna completamente, llevarla hacia adelante con la punta del pie hacia mí. Como veis aquí estamos estirando toda esa cadena posterior y todo ese nervio hasta que notes tirantes por la parte de atrás de la pierna o incluso hasta que notes que se reproducen los síntomas ligeros, ¿vale? Y a continuación relaja ese pie, lleva la pierna hacia atrás y lleva la punta hacia abajo. Aquí acortamos el nervio, aquí estiramos el nervio. Una excelente movilización que nos va a ayudar a movilizar en su propia vaina todo ese filamiento, todo ese nervio, para evitar su compresión y mejorar los síntomas. Pierna hacia adelante, punta de pie hacia ti, hasta donde notes que tira y te provoca dolor. Y a continuación, pierna hacia atrás, punta del pie hacia abajo, punta del pie hacia arriba, punta del pie hacia abajo, punta del pie hacia arriba. Cada uno tendréis una movilidad diferente de cadera y podréis llegar más adelante o más hacia atrás. De 10 a 12 repeticiones, descansa un poquito y vuelve a repetir con el lado contrario. Por último, el último ejercicio que quiero enseñarte para la ciática es la banana, la esfinge en forma de banana. Para llevarla a cabo vamos a tumbarnos boca abajo como si hiciéramos una esfinge, un ejercicio de extensión lumbar muy bueno y que suele funcionar muy bien para las discopatías. Y desde aquí lo que vamos a hacer es mantenernos durante un minutito, 60, 120 segundos, y si vemos que no provoca muchas molestias, vamos a modificar la postura, llevando los pies hacia el lado donde se encuentre la ciática, como si quisiéramos cerrar el espacio entre el hombro derecho y la pierna derecha, ya que tengo ciática derecha. Si tu caso es ciática izquierda, haz lo contrario, lleva el hombro y las piernas hacia el lado contrario. Mueve un poquito los pies, como ves no es demasiado, tampoco se ve mucho en pantalla, pero el cuerpo está para allá y las piernas están un poquito anguladas, de en torno a 10-20 grados de angulación será suficiente. Y desde aquí relaja tu zona lumbar, deja que ese vientre caiga hacia el suelo, que toda la zona lumbar se estire hacia adelante, que haya una buena extensión lumbar y simplemente disfruta del momento. Puedes mantener la posición un minuto, si funciona, otro minuto, otro minuto, otro minuto, hasta haber completado 5 minutos al menos la primera vez. Lo ideal sería llegar hasta 15 minutos con una sola sesión, pero seguramente el primer día sea demasiado. Tienes que hacerlo progresivamente hasta que tu cuerpo se habitúe, por ejemplo, añadiendo 30 segundos cada día. Muy bien, ciática derecha causada por una hernia discal. Vamos con el síndrome del piramidal. El primer ejercicio, los dos primeros ejercicios son un estiramiento. Volvemos de nuevo con la pierna derecha. Imaginamos que mi ciática es del lado derecho. Lo que voy a hacer es cruzar mi pierna sobre la izquierda, de tal manera que el tobillo quede apoyado sobre el muslo. Y desde aquí voy a utilizar esta magnífica toalla que me sirvió como soporte lumbar para rodear la rodilla, cogerla por los dos extremos
y tirar de ambas piernas hacia arriba. Una sensación muy agradable. Esta pierna tiene que quedar lo más abajo posible. En ningún momento la rodilla tendría que venir hacia el pecho. Asegúrate de que está ahí, bien recta, bien plana. Y tira con tus brazos. Notarás tirantez en la zona de la nalga, la zona del dolor, justo en el músculo piramidal. Podemos mantener la posición de 45 a 60 segundos. Si no logras estimular mucho esa cadera, no notas estiramiento, podemos jugar con la posición del pie. Cuanto más cerca esté ese pie de esta cadera, cuanto más lejos esté de la rodilla, mayores serán las sensaciones de estiramiento. Puedes jugar hasta encontrar una posición que te cause una mayor tirantez. Realiza una o dos series de 45 a 60 segundos y repite con el lado contrario. Segundo estiramiento, si te cuesta mucho hacer este, no tienes una toalla buena o directamente no tienes fuerza en los brazos, podemos utilizar el estiramiento de la sirena. Vamos a tumbarnos, más bien sentarnos colocando las rodillas de esta manera, las dos rodillas en contacto con el suelo, pierna derecha siempre la más dolorosa, pie derecho apoyado sobre el muslo izquierdo, y desde aquí lo que vamos a hacer, manteniéndote bien erguido, es echarnos hacia adelante, acercando el pecho contra la rodilla, lo máximo posible. ¿Qué va a pasar? Que vas a notar un estiramiento en toda esa nalga derecha, justo donde se encuentra el músculo piramidal. Llega hasta donde puedas, mantén esa tirantez entre 45 y 60 segundos. Una vez que lo hagas de un lado, yo siempre recomiendo hacerlo del lado contrario. Cambiamos las piernas y volvemos a la posición inicial. Un ejercicio de nuevo muy agradable. Por último, si ves que el dolor mejora y quieres fortalecer un poquito ese músculo piramidal, un punto clave si quieres evitar su dolor, el dolor de ciática a largo plazo, este ejercicio de fortalecimiento te vendrá de perlas. Muchas veces ese piramidal está muy débil y lo que causa el dolor de ciática es realmente su debilidad, que no es capaz de adaptarse a las demandas del día a día, lo que produce finalmente que se queje en forma de dolor y aparezca ciática. Para llevarlo a cabo nos vamos a tumbar boca abajo, como hicimos con la esfinge, la banana. Vamos a colocar el pie justo por detrás de la rodilla, siempre ciática en la pierna derecha. Vamos a tumbarnos boca abajo. Voy a quitar esto aquí. Vamos a tumbarnos boca abajo. Y desde aquí lo que voy a hacer es elevar esa rodilla del suelo apenas unos centímetros. Como puedes ver, mantener la posición y relajar. Un movimiento sencillo, pero que no está exento de dificultad. Te aseguro que te va a costar bastante realizarlo. Eleva la rodilla y relaja. Eleva y relaja. Un excelente ejercicio de fortalecimiento de rotadores externos que se centra específicamente a nivel del piramidal. Podemos hacer una o dos series de 10 repeticiones manteniendo un par de segundos esa pierna bien elevada. Y de nuevo, realiza las series con un lado y después con el lado contrario. Estos han sido los 3 ejercicios para el síndrome de piramidal. Vamos con los ejercicios para la sacroileitis. En general, el síndrome de piramidal, que olvidaba decirlo, está muy influenciado por las largas posiciones sentado, sobre todo si conduces durante mucho tiempo. Si es tu caso, tienes que evitar prolongar tanto esas posiciones o adoptar una posición muy buena cuando estás realizando ese tipo de actividades. Para la sacroileitis suele ser algo más traumático, inflamatorio, que requiere un cierto reposo antes de empezar a notar una buena mejora. Vamos a ver un estiramiento y por último 2 ejercicios que pueden hacerse sentado que también os serán de gran ayuda. Como veis, son similares a los que hemos hecho anteriormente, con diferentes sutilezas que enfocan más la tensión a nivel de la articulación sacroiliaca. Comenzamos tumbado boca arriba, rodillas flexionadas, cruzamos pierna derecha sobre la izquierda, siempre ciática del lado derecho, ¿vale? En el ejemplo no cambia nada, y llevamos las rodillas hacia el lado izquierdo, no sé si se ve, ahí se ve, hacia el lado izquierdo hasta que toquen el suelo. Vas a notar una tremenda tirantez a nivel lumbar bajo y sobre todo
a nivel de la articulación sacroiliaca que vamos a potenciar de la siguiente manera. Mano izquierda se apoya sobre la rodilla, dejándola pegada al suelo, mano derecha se abre hacia afuera, como si quisiéramos estirar esa columna lo máximo posible, se abre hacia afuera lo máximo, intentando tocar el suelo con el codo. Una tarea prácticamente imposible para mí. Y desde ahí mantenemos. Y con cada respiración intentamos abrir un poquito más. Cogemos, soltamos entre 45 y 60 segundos. Es probable que notes algún crujido articular a nivel lumbar. Voy a hacértelo rápidamente del otro lado. Cruzo pierna, dejo caer la mano derecha, apoya esas rodillas contra el suelo, la mano izquierda se abre hacia afuera para abrir al máximo toda esa cadena posterior y trabajar a nivel de la articulación sacroiliaca. Muy bien, dos últimos ejercicios para los que voy a necesitar un taburete que tengo aquí preparado. Muy similar a lo que vimos en el síndrome de piramidal. Lo que vamos a hacer es, si la ciática está en el lado derecho, causada por una sacroiliitis, es coger la pierna, cruzarla sobre la izquierda, dejar la tibia a plano y acercar el pecho contra la rodilla. Intenta no encorvarte hacia adelante, sino que mantén una buena posición, pecho hacia arriba y acerca ese tórax lo máximo hacia la rodilla. Notarás una buena tirantez a nivel del glúteo del lado derecho. Y puedes mantener la posición durante 45 segundos, 60 segundos sin ningún problema. Una o dos series repetimos con el lado contrario. El siguiente ejercicio, este taburete es muy pequeño para hacerlo, pero voy a enseñároslo. Colocamos el pie apoyado en la silla, tiene que estar apoyado en la silla o en taburete, y desde aquí lo que vamos a hacer es abrazar esa pierna lo máximo posible, lo más fuerte que puedas, hacia el pecho y mantener de nuevo 45 segundos. De 45 a 60 segundos, una o dos series o tres si te causa un buen alivio. Este para mí es uno de mis favoritos para la sacroiliitis. Muy bien, este es el último ejercicio de los tres para la sacroiliitis. Hemos visto la ciática para discopatías, ciática síndrome piramidal y ciática causada por la sacroiliitis. Ahora tienes todas las herramientas necesarias para aliviar el dolor. Pero no te vayas porque vamos a ver la dosificación, que también es importantísima para saber cuánto ejercicio hacer sin hacerte ningún tipo de daño. Aquí estoy con vosotros. Dosificación. Podemos hacer de 3 a 4 sesiones por semana sin ningún problema, completando 2 a 3 series en ambos lados. A mí siempre me gusta hacerlo en un lado y en otro, ya que existen ciertas implicaciones que pueden beneficiarte si trabajas con el lado contrario, manteniendo de 45 a 60 segundos en los estiramientos y si se trata de los ejercicios de 10 a 12 repeticiones de cada ejercicio. Si haces la banana, que es la esfinge, ahí necesitamos aumentar un poquito más el tiempo, y si ves que al final de 60 segundos estás cómodo, añade un minuto, 2 o 3 minutos, hasta llegar a 5 minutos para lograr un alivio excepcional. Y el objetivo final sería llegar hasta 15 minutos dentro de la posición para cerrar bien ese espacio y a provocar un alivio a nivel de la ciática. Como ya os decía, las técnicas pueden causaros cierta molestia, sobre todo ese primer ejercicio de deslizamiento neural. Sin embargo, nunca debería ser un dolor importante o un dolor incapacitante. ¿Y cómo podemos saber esto? Muy fácil. Tenemos aquí una escala de intensidad de dolor en la que vamos a ver aquí a la izquierda 0 es ausencia de dolor y 10 el peor dolor soportable. Como veis, esta escala depende mucho de cada persona. No es lo mismo un niño de 8 años que nunca ha tenido experiencias dolorosas que una persona mayor que, por ejemplo, ha vivido la guerra, ¿vale? El umbral de dolor, el 10, será muy diferente de una persona más mayor a otra que ha tenido menos experiencias con el dolor. Por ello, creo que entendáis que esta escala es muy personalizable y que nunca se puede comparar con otras personas. Muy bien, si tenemos entre el 0 y el 4, intensidad de dolor, 0 es ausencia de dolor, 10 el peor dolor imaginable, entraríamos en un rango seguro. Como veis, aquí tenemos caras felices, muy felices,
o caras ligeramente felices. Siempre que estemos aquí en 0 a 4 cuando hacemos los ejercicios o los estiramientos, estaremos en un rango seguro y no provocaremos una lesión en el tejido o un empeoramiento de los síntomas. Si bien cuando hacemos los ejercicios sobrepasamos el 4, estamos en 5, 6, 7, 8, se trata de un ejercicio demasiado exigente. ¿Qué podríamos hacer? O disminuir el número de series, o disminuir el número de repeticiones, o disminuir el número de ejercicios. Disminuyendo la carga suele mejorar este tipo de síntomas. Y si ves que disminuyendo la carga no te provoca ningún tipo de alivio, obviamente tendrías que dejar el ejercicio absolutamente de lado. Importante para que sepáis lo que os funciona bien y lo que no. Y eso realmente depende de vosotros. Puede que alguien tenga un síndrome de piramidal, le funcione muy bien el último ejercicio de fortalecimiento, pero otra persona con menos movilidad de cadera se encuentre peor y le cause un dolor elevado, ¿vale? Hay que entender que los ejercicios siempre hay que personalizarlos dependiendo de vuestras sensaciones. A fin de cuentas, cuando hacemos ejercicios, como tomar el sol, si hacemos mucho ejercicio al principio, lo que vamos a hacer es quemarnos, causar una inflamación, una irritación local y al final vamos a provocar el síntoma que queremos evitar. Por eso siempre tenemos que empezar con pequeñas dosis y poco a poco ir aumentando si nos sentimos cómodos, ¿vale? De nada sirve hacer mucho ejercicio el primer día porque realmente eso no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es que os cause más dolor. Por ello pongo esta imagen aquí, porque hacer ejercicio es como tomar el sol. Hay que hacerlo poco a poco para ganarse un buen moreno. Termino con esta última frase de Albert Hoffman que dice: la única diferencia entre el medicamento y el veneno es solamente la dosis. ¿Cuánta razón tenía este hombre y cuánto nos enseña sobre el cuerpo humano? La dosis siempre es una de las cosas más importantes. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación. Si os ha gustado, os animo a compartir el vídeo o a contribuir mediante una pequeña cantidad haciéndoos miembros del canal a través del primer enlace en la descripción del vídeo. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, unos 15 minutos. Así que os animo a dejarme las preguntas que queráis en comentarios. Voy a volver en 60 segundos, voy a configurarlo y vuelvo con vosotros en un momento. Aquí estoy, de nuevo con vosotros. Para responder a las preguntas voy a utilizar esta herramienta de mi página web. Es un sencillo esquema anatómico para poder acceder fácilmente a mis vídeos. Por ejemplo, queremos ir a la zona lumbar, le damos aquí, vamos a encontrar ciática, ¿veis? Queremos trabajar síndrome de piramidal, zona glútea, síndrome de piramidal, se encuentra aquí sacroiliitis. Como veis, hay múltiples ejercicios, todos ellos forman parte de mi canal y es una manera fácil de acceder a todo mi contenido sin pasar por YouTube, porque sé que en ocasiones es difícil encontrar lo que necesitáis. ¿Vale? Esta herramienta está a vuestra disposición a través del segundo comentario en la descripción del vídeo. Podéis acceder a ella y muy pronto lo pondré disponible para todos aquellos que tengáis mi aplicación descargada. Vamos a ver, alguna preguntita por aquí. Un saludo para ti, Toto. Me alegra mucho el poder haberte ayudado. Aquí tenemos una preguntita de Sandra que dice que si además de todos estos ejercicios pueden hacer otros como caminatas cortas o trotar. ¿Hay que evitar movimientos bruscos? Muy buena pregunta. Bueno, dependiendo de cada origen, ¿vale? El tratamiento sería diferente y las indicaciones serían diferentes. Pero en general, realizar una caminata suave no tiene ningún problema ni ninguna contraindicación contra todos los tipos de ciática. Si quieres trotar, en el caso, por ejemplo, de una ciática provocada por un síndrome piramidal o una sacroiliitis, yo evitaría trotar, ya que no es una actividad que suele beneficiar mucho a este tipo de ciáticas. Si tienes una hernia discal, se cree que correr puede causar
pues un aplastamiento de la vértebra, un aplastamiento del disco y aumentar los síntomas. Pero se ha descubierto que no es así. Hace unos cuantos años salió un estudio donde se examinó el comportamiento del disco en personas que corrían mucho y en personas que corrían poco. Y se encontró que la gente que corría más tenía un núcleo pulposo más fuerte que aquellos que corrían poco. A fin de cuentas, el cuerpo se adapta, ¿vale?, a la actividad que hacemos. Y si salimos a correr, sobre todo progresivamente, eso es muy importante, lo que vamos a lograr es que la zona se fortalezca y que esos discos se vuelvan más fuertes. Si corres habitualmente, no está mal trabajar esa carrera en una intensidad media y no trabajar demasiado fuerte. Si nunca has corrido antes, poco a poco, ¿vale? Muy poco a poco. Hay un vídeo muy bueno, Corre con hernia discal, donde te doy unas pautas muy buenas, en el que tengo un esquema para que tú sepas cómo correr. Aquí está, este vídeo por aquí. Y cómo abordar la carrera si es una persona que nunca ha corrido antes. Aquí tienes el vídeo, aquí tienes el artículo. Voy a abrir el artículo para enseñártelo. Este artículo tiene por aquí un PDF. Mira, este es el estudio, ¿ves? Impacto de la carrera en los discos pulposos, sin deporte y corriendo, ¿ves? Esta zona está mucho más abultada, nos demuestra que, mira aquí, entre 20 y 40 kilómetros, más de 50 kilómetros. Nos demuestra que la gente que corría tenía un disco, ese color naranja hace referencia al núcleo, tenía un disco mucho más prominente, mucho más fuerte que aquellas personas que no lo hacían. Bueno, aquí tienes este enlace, lo pinchas, te baja una progresión muy buena que está basada en unos 30 días, donde vas a empezar muy suavemente y vas a poder llegar a correr de forma progresiva y dulce sin tener que causar ningún tipo de lesión a tu espalda, ¿vale? Muy buena progresión, muy buen artículo en el que vas a poder encontrar un montón de consejos. Los abdominales, sí. Obviamente, si se trata de una hernia discal, si se trata de una ciática causada por una hernia discal, hay que seguir un cierto protocolo, además a nivel lumbar y abdominal, para fortalecer y preparar esa espalda para las actividades del día a día. En ese caso, si hay una hernia discal y la ciática aparece de forma muy recurrente, siempre recomiendo el programa de hernia discal, que puedes encontrar en mi canal, donde está mi programa de hernia discal, aquí lo vas a tener. Este es el primer vídeo de este programa en el que vas a encontrar un montón de ejercicios, ¿vale? No solamente los que te he enseñado, sino un montón más. En total son 124 ejercicios y es un programa que tiene 24 semanas de duración. Es un programa al que puedes acceder en parte de forma gratuita mediante estos vídeos. Este es la primera fase, esta es la segunda, esta es la tercera, y que también puedes acceder a él con un pequeño pago mensual a través de mi página web. Vas a encontrar los enlaces fácilmente en los vídeos. Pero si no tienes dinero, no puedes invertir en ello, no hay problema porque estos vídeos van a ser de gran utilidad, ¿vale? Así que sí, hay que complementar la recuperación con ejercicios abdominales, de movilidad y de zona lumbar, sin lugar a dudas. Tenemos aquí una preguntita. Puedo ver información sobre los días y cada fase de tratamiento de una operación de ligamentos, tendón, desgarro, operaciones de hombro. Hombre, esto es bastante complicado porque son muchas zonas y muchas operaciones. Normalmente en los hospitales tienen un protocolo en general muy estandarizado donde se habla de las fases dependiendo de cada tipo de cirugía, ¿vale? Todas las cirugías son diferentes. Una cirugía de ligamento cruzado anterior es diferente que una de un tendón de Aquiles. Igual para los tendones. Puedes operar un tendón del hombro con una cirugía y un protocolo diferente que el tendón de Aquiles que está en el talón. Entonces es difícil saber darte una información precisa sobre este aspecto porque todo eso se encuentra en la cadera, amigo Francisco. No conozco un portal en sí. Vamos a ver por aquí. Tania dice que está experimentando un dolor fuerte a nivel de la unión de la cadera y el muslo. Para este tipo de problemas a mí me gusta mucho estirar el psoas. El psoas es un músculo que flexiona la cadera y que puede causar ese tipo de dolores. Tanto psoas como cuádriceps, hay un estiramiento de cuádriceps muy bueno que te puede ayudar. A ver si lo encontramos. Es un vídeo muy antiguo, el de estiramiento de psoas. Aquí está. Lo he visto por aquí. No lo encuentro. No lo encuentro. Hay un ejercicio muy bueno. Déjame buscarlo otra vez. Por otra palabra clave. Que es muy bueno para el psoas y que creo que puede ayudarte a aliviar la tensión de ese punto exacto si eres capaz de realizarlo correctamente. Creo que se llama estiramiento brutal de cadera. Aquí lo tenemos, mira.
este estiramiento es muy bueno, te ayuda a trabajar la rotación y sobre todo te estira ahí a nivel de la ingle, a nivel anterior de la cadera, te va a ayudar, yo creo, a aliviar esos síntomas. Si ves que la sintomatología no mejora, hay otro vídeo sobre el psoas que acaba de salir, que también puede ayudarte con algunos ejercicios de fortalecimiento, pero eso es una vez que los síntomas mejoren, ya sea mediante los estiramientos que te he recomendado o mediante el tratamiento que te vaya aquí mediante el tratamiento que vaya a proponerte tu médico. Una preguntita más por aquí. Tania, esto es una buena pregunta también. Tania, creo que ya le he contestado otra pregunta. Bueno, resulta que mucha gente con muchos dolores, en general, puede ser fibromialgia, puede ser osteoporosis, se sienten un poco abrumados a la hora de realizar ejercicio y no saben qué hacer exactamente porque temen hacerse más daño. Bueno, os diré que el ejercicio ya por sí solo tiene un efecto importante a nivel psicológico y corporal y ayuda a liberar ciertas hormonas que os van a causar un alivio del dolor. Así que yo creo que ese miedo, esa fobia a moverse, hay que eliminarla por completo. Hay que encontrar una actividad con la que te sientas a gusto, no necesariamente muy intensa, pero con la que te sientas a gusto y que puedas realizar frecuentemente e intentar completarla poco a poco. Obviamente es normal que va a aparecer dolor, ¿vale? Ya os he dicho que el dolor no tiene por qué ser malo, ¿vale? Siempre que estemos en unos niveles, aquí lo tenemos, de entre 0 y 4, el dolor incluso es bienvenido. Ese dolor que nos enseña es que la región está sufriendo una pequeña molestia, se está enfrentando a una actividad un poco más exigente, lo que le va a permitir realmente hacerse más fuerte y construir una región más fuerte para afrontar así ese tipo de actividades. Si queréis, por ejemplo, ganar en fuerza muscular, en el gimnasio, ¿qué va a pasar? Vais a forzar, vais a tener agujetas, eso quiere decir que el músculo se está volviendo más fuerte y así progresivamente. Si queréis mejorar vuestra condición física y aliviar el dolor, vais a tener que pasar por aquí, por sentir alguna molestia eventualmente. No creáis que vais a aliviar el dolor sin sentir absolutamente ningún tipo de dolor asociado al ejercicio, porque solo eso lo podemos lograr únicamente recibiendo masajes. Y a fin de cuentas los masajes pueden ser útiles para disminuir el dolor de manera temporal, pero no son la llave, no son la llave de una vida sin dolor, ya que es algo pasivo que te tienen que estar aplicando y necesitas complementarlo con ejercicio y actividades en las que tus estructuras y tu cuerpo se vuelvan más fuerte. Así que yo siempre os invito a no tener miedo, a encontrar una actividad, donde estábamos aquí, que os sea fácil de hacer, que sea accesible, que no os cause mucha molestia y que podáis hacer a lo largo de vuestras semanas, porque no es sino con la constancia que vais a conseguir realmente progresos. Un saludo para Antonia. Antonia, te diste ese icono de ahí, ese pequeño icono que tiene verde, pues eso quiere decir que es miembro del canal y está apoyando con una pequeña cantidad de su dinero al canal para que así podamos continuar haciendo este contenido de tan buena calidad. Moisés. Moisés es un claro ejemplo de ciática causada por una hernia discal, que ocurre en el 90% de los casos. Dice que tiene dos hernias discales y que la L5 está metida y en ciertos movimientos me tensa un nervio de la rodilla. Y me pregunta que en ese sentido, con tu rehabilitación, ¿puedo reactivar la práctica de fútbol? Yo creo que sí, siempre que logres, como he dicho antes, siempre que sigas un programa de fortalecimiento lumbar como el programa de hernia discal que he aconsejado antes y que logres aliviar ese dolor eventual a nivel de la ciática, yo creo que sí podrías atacar el fútbol, pero lo importante es hacerlo de manera progresiva. No vayas el primer día y te enfrentes a un partido 45 minutos sin haber jugado durante 2 meses, porque lo que va a pasar es que el dolor va a volver a empezar. Yo te aconsejaría los primeros días hacer unos cuantos toques con el balón, sin ningún tipo de prisa. El segundo día trotar un poquito, el tercer día trotar y hacer toques e ir poco a poco progresando dentro de esas series, dentro de ese sentido, de esa progresión, para que logres pues, poder retomar el fútbol de manera lúdica, sobre todo, y sin dolor. Lo que pasa es que cuando llevas mucho tiempo sin jugar al fútbol, es muy difícil retenerse, es muy difícil decir, hoy voy a ir despacito. No, vas a tocar el balón, vas a querer jugar, vas a querer probarte a ti mismo, y yo sé cómo acaba eso. Siempre acaba con más dolor, y vas a decirte por qué tengo dolor, mi espalda no está bien, y realmente lo que estás haciendo es que te estás sobrepasando. Y pasaría lo mismo si no tuvieras ningún problema de espalda, si estás completamente sin hacer nada y de repente quieres lanzarte al deporte, obviamente algo te va a doler. El dolor es una manera que tiene el cuerpo para reaccionar a las actividades que haces y para decirte, cuidado Moisés, ¿qué te estás pasando? ¿Vale? Tenemos que entenderlo así, no como un acto lesivo. Muchas gracias, Zoraida. Tania, no me has querido aceptar. Bueno,
Luego puedes tener también muchas enfermedades y que estas no se manifiesten. Sabemos que incluso a partir de los 40, el 50%, 40 años, ¿vale? El 50% de la población tiene algún tipo de discopatía lumbar y sin embargo no tiene síntomas, ¿vale? Muchas veces estas lesiones no tienen por qué estar asociadas a dolor o a ciática, ¿vale? Eso también hay que entenderlo. Aquí tenemos un comentario de Pérez. Dice que tiene dolor de cintura, sigue con el dolor, tuvo 24 sesiones y ya su seguro no lo cubre. Bueno, lo importante cuando tenemos un dolor de cintura o lumbalgia es, por una parte, aliviar el dolor mediante técnicas como, por ejemplo, masajes, estiramientos, y después, una vez que ese dolor se ha bajado y tenemos un dolor controlable, entre 0, 3, 4, introducir ejercicios de fortalecimiento, porque si no, no vas a conseguir una zona lumbar fuerte que sea capaz de afrontar tu día a día. Si lo único que nos basamos son técnicas pasivas, tu zona lumbar va a estar igual que antes. Entonces, cuando quieras hacer tus actividades, tender la ropa, llevar una colchada a la compra, agacharte a coger a tu hijo si tienes, ¿qué va a pasar? Que tu zona lumbar no lo resiste y aparece dolor, se queja en forma de dolor. ¿Qué te recomiendo? Y déjame un segundito, vamos a ver, cuadrado lumbar. Si es algo que se encuentra muy en la cintura y no desciende hacia la nalga ni hacia la región sacroiliaca, yo te recomiendo ejercicios para aliviar el dolor del cuadrado lumbar. Es en primer lugar, si tienes mucho dolor, para aliviarlo. Y por último, este vídeo, lumbalgia, que he sacado hace poco. Mejor ejercicio para la lumbalgia, simple y fácil. Vas a ver un ejercicio que va evolucionando poco a poco y que te ofrece muchas alternativas para mejorar tu dolor mediante el fortalecimiento. Más que mejorar el dolor, prevenir la aparición del dolor. Vale, Pérez, una última preguntita. Aquí tenemos a Eolo. Vamos a terminar con este comentario. Hay gente que tiene, como le pasa a él, le han diagnosticado canal estrecho, se llama canal lumbar estrecho. Esto ocurre cuando hay una gran... Vamos a enseñarlo por aquí. Cuando existe mucha artrosis, la persona es muy mayor, hay varias hernias discales, hay mucha artrosis aquí a nivel posterior de las articulaciones entre las vértebras. ¿Qué pasa? Pues que el canal por donde pasa la médula, que veis, esta es la médula que va desde aquí, desde la nuca hasta las nalgas, tiene un espacio importante. Pero ¿qué pasa? Pues que si hay cada vez más degeneración a este nivel, al final el espacio se estrecha y se llama canal lumbar estrecho, ¿vale? Y eso provoca una serie de síntomas, no solo en el propio nivel donde se está ocasionando, sino también hacia abajo, ya que suelen ser los casos más graves, más evolucionados de discopatía. Si en estos casos, como puede ser el de Olo, no mejora nada, no mejora con ejercicio, no puedes llevar una vida normal y sobre todo no puedes llegar a caminar porque las piernas se cansan muy rápido, la cirugía es una gran opción. Sé que nadie quiere pasar por quirófano, todo el mundo quiere evitar esa cirugía lumbar, pero cuando las cosas van muy mal y vemos que no mejora absolutamente nada mediante ejercicio, la cirugía siempre es la mejor opción. Las cirugías lumbares suelen tener una tasa de éxito bastante alta, aunque en el lado del dolor no suele ser tan alta, siempre suele ser una tasa de éxito alta respecto a la compresión nerviosa que puede ocurrir a nivel lumbar, porque lo que hacen es que eliminan esa compresión, limpian ese canal para que no exista una compresión, pero hay ciertos dolores lumbares que quedan asociados debido a que cuando se opera se realizan ciertas intervenciones, cortes de músculos, ligamentos, que puede dejar un cierto dolor residual y una cierta debilidad de la zona lumbar. Si bien hay que evitar la cirugía, llega un momento en el que no se puede evitar y hay que darle hacia adelante, ¿vale, Eolo? Así que si en algún momento notas que tu autonomía está muy limitada, que aparece mucha pérdida de fuerza a nivel de las piernas, yo no me pensaría mucho más en operarte de la zona lumbar. Dice que hacer los ejercicios de 1 hora me parecen perfectos, es una grandísima rutina para la hernia discal que te va a dar grandes resultados. Un saludo para ti, Paulina, por ese comentario tan amable. Y otro de nuevo para Pérez. Una última pregunta y terminamos. Aquí tenemos un comentario de Lorena en la otra cara de la moneda. Se ha operado, L5S1, mal operada, fibrosis del nervio ciático, más de 12, ropa por caída. Eso no lo entiendo. ¿Qué ejercicios hago? Banda elástica. Bueno, este tipo de casos se tiene que abordar de una manera completamente diferente. Habría que saber qué tipo de cirugía has tenido, si ha habido placas que te fijan la zona lumbar. Mira, ahora que lo tengo aquí
En este tipo de cirugía se ponen placas por delante y por detrás, sobre todo por delante, para evitar el movimiento entre vértebras y evitar que exista más compresión a este nivel. O si te han hecho una disquectomía, que entra un cirujano con un microscopio y van eliminando un poco solamente ese lado herniado, dejando el resto tal y como está, sin necesidad de placas. No sé qué tipo de cirugía has tenido, pero si dices que tienes una fibrosis del nervio ciático, obviamente ahí algo ha pasado. Cuando hay fibrosis es porque no se cicatriza correctamente la zona. Puede ser porque no has tenido el reposo necesario después de la cirugía. Muchas veces es culpa de los pacientes. Puede ser la manipulación que hayan hecho durante la cirugía, que hayan tirado del nervio demasiado o lo hayan lesionado. Es difícil saber. En tu caso habría que evaluar cuáles son los síntomas neurológicos. Si tienes un pie caído, que es posible lo que me estés diciendo aquí de pie caído, o si tienes algún tipo de déficit muscular. En ese caso, pues habría que trabajar ese grupo muscular en específico con ejercicios de equilibrio, de movilidad y de estimulación. Dependiendo de cuándo ha ocurrido la cirugía, la esperanza de recuperación será mayor o menor, siendo cuanto más lejos de la cirugía, peor posibilidad de recuperación. ¿Vale? No puedo darte mucho más datos porque bueno, hay que tener más información respecto al nivel afectado. Muy bien, amigos míos, os doy las gracias a todos de nuevo por haber llegado hasta el final. Espero que este directo os haya gustado y espero volver a veros de nuevo mañana con un nuevo directo, ya que estaré aquí a las 3 de la tarde, hoy empezando un poquito antes, para daros toda la información que pueda. Ya sabéis que podéis colaborar al canal mediante el primer enlace en la descripción del vídeo para volveros miembros. Un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí. Chao.